Y jóvenes, nuevamente en estas clases, en estos videos didácticos que espero sirvan para el desarrollo de cada uno de sus temas. El tema que vamos a ver el día de hoy es prismas, ¿ok? Es decir, estamos hablando de una figura geométrica que tiene 3 dimensiones. Hay poliedros, hay figuras de revolución. En este caso, si hablamos de prisma, hablamos básicamente de un poliedro. Es decir, figuras que tienen sus caras, todas ellas son figuras planas, a diferencia de una figura de revolución, que sus caras son curvas. Bien, ¿cuál es el concepto básico de un prisma? El concepto básico de un prisma es que sus bases tienen que ser paralelas. Estas bases pueden tener diferentes figuras, puede ser un pentágono, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, pero tienen que ser paralelas en el espacio, tienen que verse de forma paralelas. Y adicionalmente a ello, sus caras laterales tienen que ser paralelogramos. Es decir, figuras geométricas que cada uno de sus lados correspondientes sean paralelos. Entonces, un prisma es aquella figura que sus bases son paralelas y sus lados laterales tienen que ser paralelogramos. Observamos en este caso una figura particular. Este es un prisma con ciertas características. Vamos poco a poco a ir desarrollándolo para ver este prisma que tengo dibujado, a cuál de ellos se acomoda. Bien, podemos entonces indicar que un prisma se clasifica de diferentes formas. Vamos a ponerle clasificación o tipos. Clasificación. Clasificación. ¿Ok? Van a ser 4 clasificaciones. Vamos a explicarlo de manera... solamente no vamos a escribir nada. Voy a poner la primera clasificación sería por el número de lados de su base. ¿Ok? Por el número de lados de su base. Es decir, en este caso tenemos un cuadrado, entonces sería un prisma cuadrangular. Si fuera un triángulo, sería prisma triangular y así sucesivamente. Es decir, la primera forma de clasificar a un prisma es en base a la cantidad de lados que tiene la base de la misma. ¿Ok? Otro que es importante es, se puede clasificar un prisma en regular o irregular. En este momento yo tendría que hacer una pausa y dejar que ustedes generen lluvia de ideas y decirme qué cosa entienden por regular o irregular. ¿Ok? Espero que al momento que esté reproduciendo este video y estemos interactuando, voy a hacer la pausa respectiva y voy a hacer la pregunta del caso. Bien. En el caso de que un prisma sea regular, significa que su base sea un polígono regular. Recordemos algo, un polígono regular es aquella figura geométrica que todos sus lados tienen las mismas dimensiones y por consecuencia también sus ángulos. Un pentágono, un hexágono que tenga todas exactamente sus lados iguales. En el caso de un cuadrilátero sería un cuadrado, en el caso de un triángulo sería un triángulo equilátero. Es decir, un prisma se clasifica en regular si su base, todos sus lados son iguales. Y por consecuencia, irregular sería aquella figura geométrica donde su base puede tener esta configuración. No sé, se me ocurre este. Esto es un cuadrilátero, pero con medidas diferentes. Esto vendría a ser, y lógicamente de acá se proyecta hacia arriba, esto vendría a ser un prisma irregular, ¿ok? Sería un prisma irregular. Entonces, 2 clasificaciones. Por el número del lado de su base, y la otra sería por ser regular o irregular.
En este caso estamos hablando que es un polígono regular. El otro sería un prisma recto o oblicuo. ¿Ok? ¿Qué significa recto o oblicuo? Está en función de la base. Está en función de la base. Si las aristas, porque se llaman aristas, los lados laterales hacen 90 grados con respecto a la base, sería un ángulo recto. Y sería por consecuencia un prisma recto. En cambio, si se genera cierta inclinación con respecto a la superficie transversal, estaríamos hablando de un prisma oblicuo. ¿Correcto? Entonces, tenemos la tercera clasificación. La cuarta y última tiene que ver con sus ángulos interiores. Puede ser convexo o cóncavo. ¿Okay? Convexo o cóncavo. ¿Qué significa esto? En el caso del prisma que estamos observando es convexo. ¿Cuándo es cóncavo? Cuando uno de sus ángulos interiores de la figura lógicamente va a ser irregular, porque uno de sus ángulos va a ser diferente. Va a ser mayor a 180 grados. Esta figura, este polígono es convexo porque todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados. En cambio, si yo dibujo esta de aquí, ¿ok? Estos son menores de 180, menores de 180, menores de 180, pero este angulito que está acá es más de 180 grados. Este entonces correspondería a un ángulo cóncavo y a este a uno convexo. ¿Ok? Entonces tenemos 4 formas de poder clasificar a un prisma. Vamos a describir este prisma. Este prisma es un prisma cuadrangular, porque su base estamos con la primera. Sería entonces un prisma cuadrangular. Cuadrangular, porque su base tiene 4 lados. Sería regular, porque estos 4 lados son iguales. Entonces, este es un prisma regular. Recto o oblicuo. Recto, porque hace 90 grados con respecto a la base. Y por último, es un prisma convexo. ¿Ok? Estas son las características de esta figura geométrica que están observando. ¿Ok? Espero que hasta ahí esté claro. Vamos a borrar y vamos a continuar con la clase. Otra cosa importante es identificar los elementos de un prisma. ¿Ok? Entonces los elementos de un prisma sería, empezaríamos por sus vértices, que vendrían a ser estos puntitos. ¿Okay? Estos puntitos, en este caso de este prisma tiene 8 vértices. Es decir, vértices es la unión de los lados o las aristas de cada una de las figuras planas que coinciden a este prisma. Otro sería las aristas. Cuidado, esta información se la voy a mandar de manera escrita por Classroom. Ahorita lo que estoy haciendo es una explicación general para que ustedes sepan qué cosa, cuáles son los temas que involucran este concepto que es geométrico, que es prismas. Ok, entonces tenemos aristas, la cual pueden ser laterales o básicas. Ok, las aristas van a ser todas las rectas, los vértices, todos los puntitos que se generan de la intersección de estas rectas. En este caso, de estas 4 que estoy señalando, serían aristas básicas. Las de arriba también serían aristas básicas. Las aristas laterales serían las que están haciendo 90 grados con respecto a las aristas básicas. Ok, otro elemento importante vendrían a ser las bases, que ya lo indiqué en cada momento. Las bases. La otra serían las caras laterales. ¿Ok? Las caras laterales. Entonces tenemos vértices, tenemos aristas, tenemos bases, tenemos caras laterales. Y lógicamente dentro del polígono que tenemos de manera transversal en las bases,
van a tener sus propios elementos, el cual fue explicado cuando hablábamos de polígonos. Esto es con respecto a los elementos, ¿ok? Estos son los elementos, ¿ok?, de un prisma. Esta información se las voy a mandar escrita por Classroom para que también lo tengan y totalmente desarrollado pues con el concepto de cada uno de ellos. Vamos a colocar algunas letritas para identificar a este prisma. Vamos a llamar que este va a ser A, voy a llamarle B, ¿ok? Asumiendo que son lados diferentes. Y la parte vertical voy a llamar H, ¿ok?, que representa la altura. H representa a una arista lateral, A representa una arista básica y B también representa la otra arista básica. Vamos entonces a entregarles la fórmula de un prisma. El volumen de un prisma es igual al área de la base multiplicado por su altura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar este tipo de problemas es saber cómo calcular el área de la base. En este caso es un cuadrado, sería A por A o A al cuadrado. Si sería un pentágono, cuidado con eso. Un pentágono, un hexágono, un decágono tienen como fórmula perímetro por apotema entre 2. Esos elementos se los voy a entregar de manera escrita. Ahora lo que yo quiero hacer es el desarrollo completo de la fórmula. Entonces, puntualmente en este caso del prisma cuadrangular, el área de la base sería igual a A por B. ¿Ok? Si hablamos de centímetros, estaríamos entregando como resultado A por B centímetros cuadrados. La altura, en este caso, altura va a ser igual a H. Entonces, volumen sería igual a A por B y por H. Esta sería la fórmula de un prisma. ¿Ok? Si le ponemos datos, decimos que esto valga 2. Bueno, en este caso también va a ser 2, porque estamos hablando de medidas iguales. Y la altura que valga 10, asumamos que son centímetros, lo reemplazamos y decimos 2 centímetros por 2 centímetros y por 10 centímetros, ¿ok? Y el resultado final va a ser, primero multiplico la parte numérica, 2 por 2 son 4 y 4 por 10 son 40. Y como tenemos 3 unidades iguales, cuidado, tienen que ser las mismas unidades. No puedo mezclar centímetro con milímetro, metro con centímetro, etc. Mucho cuidado con eso. En este caso sería 40 centímetros cúbicos. Esta sería la respuesta del volumen. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que voy a entregarles es cómo se resuelve la parte de sus áreas laterales. A pesar que estamos hablando de volumen, también es importante saber la equivalencia de sus áreas, es decir, el contorno que cubre a este volumen. Entonces tenemos dos tipos de áreas: áreas de la base y áreas laterales. Área de la base, que en este caso en particular voy a quitar nuevamente la parte numérica y solamente me voy a quedar con la parte literal. Entonces, área de la base sería, cuidado con esto, área de la base va a ser un 2, se antepone el 2 porque estamos hablando de dos bases y sería A por B. ¿Ok? Y el área lateral va a ser, en este caso, la arista lateral multiplicado por una arista básica. Sería entonces B por H. ¿Ok? Es un rectángulo también, pero lo estamos viendo de vista transversal. Es un rectángulo.
Y esto va a ser multiplicado por el número de caras. Por el número de caras que tenga el elemento. En este caso, como es un prisma cuadrangular, tendrá 4 caras. Si hubiera sido un prisma hexagonal, tendría que multiplicar por 6, porque un hexágono me va a generar 6 caras. Vamos a regresar entonces a ponerle valores numéricos, este que sea un 3, este que sea un 2, y esto lo dejamos como 10. Entonces, el área de la base sería a 2 veces multiplicado A por B, que sería 3 por 2. Es decir, 2 multiplicado por 6. Esto me da 12 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de áreas. Hace un instante entregamos volumen y fue centímetros cúbicos. Ahora serían centímetros cuadrados. Esta sería el área de mi base. El área lateral, en este caso, como es un prisma cuadrangular, entonces van a ser 4. El número de caras lo voy a anteponer, es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Entonces pongo 4 primero y en el paréntesis pongo los elementos que conforman la parte lateral. Es decir, dijimos que primero era la B, que vale 2, y por la altura, que vale 10. Esto me da 4, que son las 4 caras del prisma, y 2 por 10 son 20. Me daría 80 centímetros cuadrados. Es decir, si me piden de forma individual el área de la base, sería 12 centímetros cuadrados. Si me piden de manera individual el área lateral, sería 80 centímetros cuadrados. Pero si me dicen, ¿cuál es el total del área que cubre este prisma? Área total tendría que ser la suma del área de la base más el área lateral. Es decir, en nuestro ejemplo sería 12 más 80, me estaría dando 92 centímetros cuadrados. Bien, pues jóvenes, espero que este video nos sirva a todos, para poder lograr el objetivo, poder llegar al aprendizaje esperado de este concepto. Muchas gracias.